Vamos a resolver el siguiente problema que es tomado del libro de Sears y Szymanski. El mecanismo de la figura 1053, que es el que se muestra acá, sirve para sacar una caja de 50 kilogramos con provisiones de la bodega de un barco. Una cuerda está enrollada en un cilindro de madera que gira sobre un eje metálico. Aquí está el cilindro de madera, aquí está la cuerda que está enrollada, aquí está el eje metálico y aquí podemos ver que hay una manivela. El cilindro tiene un radio de 0.25 metros y un momento de inercia de 2.9 kilogramos por metro cuadrado alrededor del eje. La caja cuelga del extremo libre de la cuerda, es decir, aquí, como vamos a observar en esta figura. Un extremo del eje pivotea sobre cojinetes sin fricción, es decir, acá. Estamos hablando de estos cojinetes que se van a encontrar acá. Una manivela está unida al otro extremo. Cuando se gira la manivela, que sería esta, el extremo del mango gira alrededor del eje en un círculo vertical de 0.12 metros de radio y el cilindro gira y la caja sube. ¿Qué magnitud de la fuerza F aplicada tangencialmente a la manivela se necesita para levantar la caja con una aceleración de 0.80 metros sobre segundo al cuadrado? Pueden despreciarse la masa de la cuerda, así como los momentos de inercia del eje y la manivela. Entonces, como observamos acá, al ir girando esta manivela, pues por supuesto acá se va a ir recorriendo en este caso, este punto, una trayectoria circular y lo que nos están diciendo es que en todo punto de esa trayectoria circular, la fuerza F va a ser tangente. Entonces vamos a analizar el dibujo a continuación. Acá podemos observar en este caso, en esta línea, en esta circunferencia punteada que tenemos acá, la trayectoria que va a recorrer este punto de esta manivela. Si lo vemos acá desde este punto de vista, de acá, pues lo que observaríamos sería algo como esto. Aquí está la línea punteada que vemos acá, con un radio R de 0.12 metros, y tal como nos indican en el problema, vamos a suponer que en todo punto de la trayectoria, la fuerza F es tangencial, de tal manera que R y F en cualquier punto de la trayectoria van a formar entre sí 90 grados. Ahora vamos a analizar en esta parte la cajita que está colgando. Recuérdense que en este caso nos dicen que quieren que la caja esté subiendo con una aceleración de 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si analizamos la caja, sobre esta caja están actuando dos fuerzas. Por un lado está la tensión T que está ejerciendo la cuerda y por otro lado está el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la cajita. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos lo siguiente, consideramos hacia arriba positivo, ya que la cajita va a estar subiendo, entonces tendríamos que la tensión tendría una componente en Y positiva y el peso una componente en Y negativa. Entonces, cuando nosotros hagamos acá la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y en nuestro caso, entonces tendríamos tensión menos mg va a ser igual a ma. Recordemos que la aceleración va hacia arriba y hacia arriba hemos elegido como positivo, entonces la componente en y de la aceleración va a ser igual a. Entonces, de acá nosotros conocemos cuánto vale la masa de la cajita. Nos indican en el problema que la masa de la caja es de 50 kilogramos. Entonces, si de acá despejamos la tensión, nos queda que la tensión va a ser igual a ma más mg. Recordemos que sabemos que queremos subir la caja con una aceleración de 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá tendríamos que, como la masa es un factor común, lo podemos colocar aquí afuera, 50, que multiplica la aceleración, que ya dijimos que vale 0.80 metros sobre segundo al cuadrado, más la gravedad que vale 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta operación obtenemos acá que la tensión debe ser de 530 newtons. Ahora que ya sabemos cuánto vale la tensión, vamos a concentrarnos aquí en el cilindro. En este caso podemos nosotros ver que sobre este cilindro, si nosotros lo viéramos de aquí de lado, lo que tendríamos sería una vista como esta. Primero, recordemos que la cajita va a ir subiendo, o sea que si nosotros lo vemos desde acá, o sea, si dibujáramos aquí un ojo como para indicar que desde acá lo estamos viendo, entonces lo que nosotros miraríamos sería este contorno del cilindro, que es lo que tenemos aquí representado, y entonces las fuerzas que estarían actuando sobre este cilindro de madera serían, por un lado, el peso del cilindro de madera que iría acá en su centro de masa. Luego acá el eje, por supuesto, va a estar ejerciendo alguna fuerza que es la que va a evitar que este cilindro caiga, y ese también va a estar actuando justo en el eje de rotación. Tendríamos la tensión acá hacia abajo,
centrífugo que está ejerciendo esta cuerda, la que tenemos acá, y adicionalmente, como nuestro sistema, aparte del cilindro, pues también va a consistir de este eje y esta manivela, pero nos han dicho que podemos despreciar su masa, pues a la hora de que nosotros vemos qué fuerzas se están aplicando sobre ese sistema, también hay que considerar esta fuerza F, que como vemos va a estar acá respecto de este eje a 0.12 metros. Entonces acá tenemos una vista, por ejemplo, acá suponemos el caso en el cual la manivela está justo aquí hacia abajo, pero por supuesto conforme vaya rotando, esta recta que tenemos acá, este segmento de recta, pues va a ir cambiando de dirección, pero en todo momento F, como nos indica en el problema, va a ser perpendicular. Entonces tendríamos también esta fuerza F. Ahora, como el cilindro va a ir girando de tal manera que la cajita suba, eso significa entonces de que su aceleración angular alfa va a hacer que en este caso el cilindro rote en este sentido, y nosotros vamos a considerar entonces este sentido, el sentido horario, como el sentido positivo. Entonces todas aquellas torcas que contribuyan a que exista un movimiento de rotación en este sentido se van a considerar positivas, y las que contribuyan a que haya un movimiento de rotación en sentido contrario las vamos a considerar negativas. Entonces en este caso, por ejemplo, el peso y la normal, dado que son fuerzas que pasan a través del eje de rotación, no van a ejercer ninguna torca. Ahora bien, esta fuerza F, cuando nosotros la estemos aplicando acá en la manivela y esto esté girando, va a provocar por supuesto que el cilindro gire en el sentido horario. Por lo tanto, la torca producida por esta fuerza F va a ser positiva. Por el otro lado, esta tensión T que está actuando acá, si solamente esta actuara, lo que haría es que el cilindro girara en sentido antihorario. Eso significa entonces que esta tensión estaría contribuyendo con una torca que, con la elección de signos que hemos trabajado acá, sería una torca negativa. Entonces ahora que ya tenemos esto, pues vamos a hacer en este caso la sumatoria de torcas. Ya dijimos que en este caso la torca del peso y la torca de la normal valen 0, entonces solamente nos queda la torca de esta fuerza F y la torca de esta tensión T. Esta ya dijimos que va a ser positiva, y como de aquí hacia acá hay 0.12 metros, entonces al hacer sumatoria de torcas igual a I por alfa, recordemos que en realidad aquí estamos hablando de sobre un eje Z, tendríamos entonces lo siguiente: la torca F positiva sería entonces el radio 0.12 multiplicado por F por el seno del ángulo, que estarían formando en este caso el vector R y F, que ya habíamos visto en la figurita aquí arriba, pues que iba a ser de 90 grados. Entonces acá en este caso tendríamos que colocar un seno de 90 grados. De igual manera, en el caso aquí de la tensión, pues también va a haber 90 grados entre un vector R que vaya desde el origen de coordenadas hasta el punto donde está siendo aplicada la fuerza F, y también van a formarse entonces 90 grados, solamente que, como dijimos, esa torca va a ser en este caso negativa. Entonces tendríamos menos el radio del cilindro, que nosotros sabemos en este caso de los datos que nos dan acá en el problema, que ese radio es de 0.25 metros. Aquí lo tenemos en esta parte que dice que el cilindro tiene un radio de 0.25 metros. Entonces vamos a colocar acá 0.25 multiplicada por la tensión. Entonces tendríamos acá 0.25 metros multiplicada por la tensión, siempre igual por el seno de alfa, y recordemos, pero un seno de 90 grados, mejor dicho acá, que es el ángulo que están formando entre sí la R y la T. Y recordemos también que la inercia rotacional del cilindro más el eje y la manivela nos lo dan, y dicen que es de 2.9 kilogramos por metro cuadrado. Entonces aquí tendríamos por 2.9 multiplicado por la aceleración alfa. Ahora, recordemos que en este caso estamos suponiendo que la cuerda no está resbalando sobre nuestro cilindro. Eso significa entonces que la aceleración tangencial de cualquier punto que esté aquí localizada sobre la superficie de nuestro cilindro va a ser igual en magnitud a la aceleración con la cual esta cajita está subiendo. Y eso significa entonces que si esta cajita tiene una aceleración A y este cilindro tiene una aceleración angular alfa, todos estos puntos que tenemos acá pues van a tener una aceleración tangencial a sub t, y sabemos que este cilindro pues tiene un radio R mayúscula, pero por lo que acabamos de decir de que estamos suponiendo que no resbala, además que la cuerda es inextensible, entonces resulta que AT es igual a A. Sabemos que la relación entre AT, alfa y R está dada por esta expresión: alfa es igual a la aceleración tangencial partido el radio.
pero como ya vimos que aceleración tangencial es igual a la aceleración de la masita, podemos escribir acá la aceleración de la masita partido radio. Entonces en nuestra expresión para sumatoria de torcas, en vez de escribir alfa, vamos a escribir A partido R, donde ya sabemos que A se refiere a la aceleración de esta masita. Entonces regresamos acá a nuestra expresión para sumatoria de torcas y entonces vamos a colocar acá 2.9 y como dijimos ahora en lugar de alfa pues vamos a escribir A partido el radio. Ahora que ya tenemos esto, pues vamos a obtener lo siguiente. Acá sería 0.12 por F, 0.90 es 1, menos 0.25. La tensión ya la habíamos obtenido anteriormente, es de 530 newtons. Entonces acá nos va a quedar por 530. Esto multiplicado por el seno de 90 grados, que sabemos que es 1. Y esto va a ser igual a 2.9 por la aceleración que ya la habíamos calculado también. Y en este caso, no, mejor dicho, era un dato del problema, es 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración no la dan, es 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces tendríamos acá esto multiplicando 0.80 partido del radio del cilindro, que ese es un dato que conocemos, 0.25 metros. Y entonces, ya aquí solamente despejamos el valor de F. Y el valor de F va a ser en este caso 1181.5 newtons, que si trabajamos todo a dos cifras significativas, que es como están los datos aquí dados, pues la fuerza F sería igual a 1.2 por 10 elevado a la, veamos, 1, 2, 3, cifras, 3 lugares decimales, 1.2 por 10 a la 3 newton. Y con eso ya tenemos resuelto este problema.